Ahora sí, lo puedo saludar a Eugenio Marí, que es el economista jefe, muy joven de Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Sos de los más jóvenes, ¿no? De los economistas jefe. Y debo estar ahí. ¿Cuántos años tenés? 3-2. Mirá. Es un nene. Pero te respetamos a pesar de que sos joven, porque acá tenemos uno de 20, de 21. Nico cumplió 21. Cumplió 21, ya Y no le es tan- tenemos mucho ya no es tan respeto. joven. Está muy bien. Ya no es tan joven, ya es mayor de edad. Y la chica de ayer que cambió de década. Sí, Malena 30. O sea que vos venís después y después viene Sonati, que tiene un año más que vos, o dos. Dos. Dos más que Dos. vos. Bueno, vamos a arrancar con ¿qué? ¿Inflación te gusta? Y vamos con inflación. ¿Qué podemos decir de la situación en la que estamos hoy con los precios? ¿Estamos en una hiperinflación? ¿Qué decís vos? No estamos exactamente en una hiperinflación, sino que estamos en un proceso hiperinflacionario. Bien. ¿sí? Es importante que entendamos esto. ¿sí? A ver, las hiperinflaciones no es algo que ocurre de un día para el otro, sino que es algo que nosotros vamos construyendo a lo largo del tiempo. Bien. ¿sí? Y el caso argentino es bien claro. ¿sí? Nosotros la inflación que tenemos hoy la construimos a lo largo de 2 décadas. ¿sí? Claro. Nosotros vemos Argentina, en 2005 teníamos 5 o 6% de inflación, Real, después sí. pasamos al 10, al 20, 30, 40, 50 y ahora estamos en 130 y contando. ¿sí? Es para fines del año esperamos que esté en torno al 200. Sí. ¿sí? Y a partir de ahí viene la incertidumbre de si seguimos escalando el Everest y llegamos a los picos o si empezamos a hacer algo para ir en sentido contrario. ¿sí? A ver, para que nosotros Sí. entendamos una cosa. Acá hay un riesgo muy claro de que Argentina tenga un desarrollo explosivo en términos inflacionarios. ¿sí? Y explosivo en términos inflacionarios implica justamente la hiperinflación. Y eso son inflaciones de 2.000, 3.000%. ¿sí? Son números enormes, ¿sí? Pero que se pueden alcanzar muy Pero rápido. es muy disparatado, claro. Porque Sí. además venís creciendo de forma exponencial. No es Exactamente. lo mismo saltar del 2 al 4, que si ya estás casi en el 200, te podés ir muy rápido a números como los que mencionabas. Claro, el tema es que una vez que pasás ¿cómo se dice? Un average, un promedio, una diferencia, ya después es muy escalable muy rápido, ¿no? Exactamente. Y es muy escalable, muy rápido, ¿sí? Básicamente porque ahora termina estando del lado de la gente. ¿sí? Claro. Si la gente entra en pánico, escalamos rápidamente a una hiperinflación. Claro. ¿sí? ¿Qué fue lo Como que que pasó? todos tenemos una herramienta en la billetera. Si soltamos rápido los pesos y circulan a mucha más velocidad, generamos una hiperinflación sin saber que lo estamos haciendo. Exactamente, que a ver, es el equilibrio al que todos vamos cuando vemos esta situación de desequilibrio por todos lados. Vemos un gobierno que en lugar de decir, bueno, vamos a hacer algo razonable, que mejore las cosas en el tiempo, no, dice, vamos a hacer el plan platita, vamos a bajar impuestos y bueno, después mañana se verá. ¿sí? Entonces, cuando los argentinos vemos eso, la verdad que estamos al borde del susto. ¿sí? Falta que una chispita para que ese Claro, susto que no ocurra. sabemos nunca cuál Bueno, va a ahí- ser esa chispita. Miguelito dice, el truco es que la gente todavía necesita pesos. Cuando desaparezca la demanda, Comienza. Es un poco así. Exactamente. Es Ahora, así. ¿qué está haciendo el gobierno al margen de los controles de precios, que yo eso no computo como una medida, para bajar la inflación? ¿Hay alguna medida, algo dentro del sistema para que esté tratando de bajar un poco la aceleración de los precios? Bueno, me sacaste lo único que están haciendo, que son los controles de precios. Bueno, no. Pero No. eso sabemos que no funciona. Pero eso es culpa de los empresarios, ¿o no? No, claro. Por eso. Él vino a Que decir suben los eso. precios. No, Yo- la pregunta es, fuera de ese control, que es solamente como ponerle curitas a las hendiduras o las rejillas o a todas las grietas que se les hace un dique, ¿hay algo más? ¿Hay una cementera que está haciendo paredes nuevas? En este momento no. ¿Sí? La respuesta es en este momento no, porque tenemos que entender cómo construimos este proceso inflacionario. Ahora, este proceso inflacionario lo construimos Sí. con un Estado que se agrandó, ¿sí? Sí. Y que primero aumentó los impuestos, volvieron a aparecer las retenciones, suba de ganancias, Sí. bienes personales, compañía, después nos endeudamos, ¿sí? Y después, básicamente, se cooptó al Banco Central. Primero se le sacó las reservas, ¿sí? En 2011, ¿se acuerdan? Los casi 50.000 millones de dólares de reserva que había. Sí. ¿sí? Desaparecieron todos. Y después fue, listo, no hay más reservas, démosle la maquinita. Ujú. ¿sí? Y así construimos la inflación actual. La pregunta es, en este momento, ¿estamos haciendo algo para parar ese motor de fondo Claro. que tiene la inflación, que es el déficit fiscal financiado con maquinita? La respuesta es no. No, y menos ahora que está la elección Claro. acá, a la vuelta de la esquina. Exactamente, al contrario, lo que vemos son medidas del gobierno que no se condicen con la situación fiscal actual. ¿sí? A ver, vos ves el gobierno que es el bono de esto, el bono de lo aquello,
bajó el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Claro. Uno de los pocos impuestos progresivos que hay en Argentina, que funcionan, que se usan en todos los lugares del mundo. Massa lo hizo. Y Massa lo hizo. Ahora, es de una hipocresía enorme. ¿Por qué? Porque el argumento para bajar el impuesto a las ganancias fue: vamos a bajarle la presión impositiva a los trabajadores. Sí. ¿Sí? Ahora, y acá me remonto a algo que decía Milton Friedman, es: la verdadera presión impositiva es el gasto público. ¿Sí? Porque el gasto público con algo se financia, con impuestos, con inflación, con deuda. ¿Sí? Entonces, si vos le querés bajar la presión impositiva a los trabajadores, lo que tenés que hacer es bajar el gasto público. ¿Sí? Si vos bajás el impuesto a las ganancias, a los trabajadores les cobrarás más impuesto inflacionario, o sea, cambiás uno por otro, pero les seguís cobrando los mismos impuestos. ¿Sí? Y encima con el agravante de que estás bajando el impuesto progresivo. Exacto. Claro. O sea, sinceramente es claramente populismo electoral. ¿Sí? No hay otra. Bien, ahí tenemos una pregunta. Badfish te pregunta: ¿qué se necesita hacer para no caer en la hiper sin que haya un estancamiento de consumo en la gente? Porque ayer hablamos con Ariel Korenberg, a quien vos debés conocer, y él nos trajo literatura que estaba leyendo en los últimos meses para ver cuáles eran los casos de hiperinflación en el mundo, en el pasado, en la historia. Contaba el caso de la República de Weimar y él me mostraba, cada pregunta que yo le hacía, me mostraba un pasaje del libro y me decía: antes de una hiperinflación se desata el consumo, porque hay una viralización del uso de la moneda nacional. En ese caso era el marco alemán. En este caso estamos hablando del peso argentino. Entonces ahí pregunta: ¿qué se puede hacer para que no haya estancamiento del consumo de la gente? Pero es difícil. Bueno, a ver, yo lo que diría es, primero, esto de la República de Weimar que vos estás contando es un poquito lo que vemos acá en Argentina. ¿Sí? No, y tenemos fotos, después yo las voy a usar para ilustrar. No saben lo que son las fotos de esa época. Juaco, si las tenés, las de ayer, las que te pasé, después las pasamos para que vea la gente lo que era en un momento sin billetera digital y sin uso de la tecnología, trasladar camiones con plata. Carruajes o cajas. Claro. No, tremendo. Absolutamente. Bueno. Ahora, lo que nosotros también tenemos que entender, y esto es muy importante, que es que un proceso de estabilización de la inflación es expansivo, no contractivo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cómo? 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 Por una cuestión muy sencilla, que es, en este momento, ¿sí? En Argentina, nosotros tenemos algo que se llama impuesto inflacionario. ¿Sí? Sí. Que es sumamente distorsivo, ¿sí? Que nos golpea el consumo, nos golpea el poder adquisitivo, ¿sí? Y nos golpea otra cosa más que es fundamental para que en un país haya una expansión o una contracción, que es la inversión. ¿Sí? A ver, en un país de 3 dígitos de inflación anual, la inversión no existe, prácticamente. Claro. ¿Sí? Claro. Es más, y entre paréntesis, tuve 2 reuniones con bancos de afuera esta semana. A ver. Y es algo que, si bien es conocido desde hace años, ningún argentino que tiene cuenta en Suiza o en Estados Unidos que exterioriza capitales lo vuelve a traer a Argentina. No en el corto Pues plazo. el riesgo argentino ya lo tiene con su casa, su empresa, sus campos. Despeja riesgo, Cada claro. vez que puede sacar dólares los retira y nunca vuelven a la economía argentina, en parte por, bueno, un montón de desincentivos que existen en este país. Bien. Totalmente. Cierro paréntesis, perdón. Entonces, justamente, ir hacia una economía normal, ¿sí? Para Argentina y para todos los países que hicieron procesos de estabilización, te genera una recuperación económica. ¿Sí? Vos das vuelta al ciclo. Pasás de un ciclo de estancamiento o recesión, que es donde estamos ahora, a un ciclo de recuperación. Veamos lo que fue la salida de la hiperinflación argentina. La salida de la hiperinflación argentina con la convertibilidad, ¿sí? A ver, Menem no fue reelecto por casualidad. Menem fue reelecto porque hubo resultados económicos muy buenos. Exacto. Sí. Sobre todo en la segunda parte de su mandato, Sí. además. Entonces, Exactamente. Entonces, justamente, si nosotros esta inflación de 3 dígitos, de 2 dígitos mensual, la frenamos, vamos a ser un país normal, van a volver a aparecer en Argentina un montón de cosas que hoy no existen. Claro. Ejemplo, el crédito. Sí. Sí. De distintas formas, pero básicos. Sí. De distintas formas. A ver, ni hablar crédito hipotecario, que hoy en Argentina es un unicornio, ¿no? Si Sí. alguien lo vio, que nos avise, ¿sí? Pero ya hoy en Argentina están desapareciendo las 12 cuotas, Sí. ¿sí? A ver, hoy en Argentina si encontrás 12 cuotas sin interés, comprá lo que sea porque, o sea, no Bueno, en su existe. momento habían desaparecido los pasajes aéreos, que te acordás No, que se ya podían desaparecieron, comprar. eso es Por hace rato. Eso es hace Sí. rato que ya desapareció. Sí. Y ahora ya otras cosas más mundanas tampoco se pueden comprar en cuotas. Claro. Totalmente. Ahora, que vuelvan las cuotas, que vuelva el crédito, implica y requiere sí o sí bajar la inflación. Claro. Ujú. ¿Sí? Si no, no vamos ni atrás, ni para atrás ni para adelante. Ahora, que todo eso vuelva,
¿sí? Que vuelva la inversión, que vuelva el crédito, que vuelva el ahorro en Argentina, ¿sí? Porque eso es otra cosa, ¿no? Los argentinos ahorramos un montón, pero no en Argentina, ¿sí? Que vuelva todo eso a Argentina es para la recuperación económica, ¿sí? Nos da vuelta el ciclo, ¿sí? Y eso es positivo. Y por eso es fundamental que el próximo gobierno entienda que hay que bajar la inflación, ¿sí? Y que eso en términos políticos es exitoso, ¿sí? Lo que no es exitoso en términos políticos es seguir con esto, ¿sí? Claro. Porque esto termina mal. Clarísimo. Lo raro ahí es por qué, sabiendo todo esto, este último año se hizo todo lo contrario. O sea, el ministro de Economía tuvo la oportunidad en su momento, cuando asumió en julio del año pasado, de cambiar un poco el norte y tomar ciertas medidas en pos justamente incluso de un beneficio electoral propio. Y sin embargo nunca lo hizo en todo este año largo ya que lleva Massa como ministro de Economía. Bueno, a ver, acá tenemos dos alternativas, ¿sí? La primera, las ideas de Massa están equivocadas, Ok, entonces no comparte el diagnóstico. claro. ¿Sí? Si no comparte el diagnóstico, bueno, listo. No vas a querer ir para el camino que estamos diciendo. Segundo, ok, supongamos que comparte el diagnóstico. Bueno, nosotros tenemos que ver acá, ya saliendo de la economía y yendo a lo que es economía política, si se quiere, cuáles los grupos políticos que apoyan al oficialismo, ¿sí? Y si esos grupos políticos se benefician o no de las reformas que estamos Claro. hablando que hay que hacer, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, uno intuiría que no necesariamente, ¿sí? Que la Argentina que hoy vota al oficialismo no necesariamente sería una Argentina que tiene que cambiar, Ujú. ¿sí? Y en cambio está la otra Argentina, que básicamente son los 2/3 que no vota al oficialismo, que son los que este modelo económico no les cierra, que es la Argentina que empezaría a despegar y empezaría a funcionar, ¿sí? Ahora, entendamos otra cosa más. ¿Sí? Acá yo estoy hablando de cómo tenemos la Argentina partida hoy. Sí. Pero si bajamos la inflación, si vamos a ser un país normal, el 100% de Argentina gana, Claro. ¿sí? Ese es el tema. ¿Sí? Que fue lo que le pasó, insisto, otra vez, en el episodio. En el donde- largo plazo seguro que todos ganan si logramos normalizar. Es verdad que en el corto tocas Un montón infinidad de intereses y de negocios. de porque no todas son clases solo sociales intereses. habidas y por haber, desde los empresarios Sí. que sabemos que tienen algún tipo de beneficio o que justamente crecen al calor de un sistema vetusto como el que vivimos. Yo, desde que tengo uso de razón, es un desastre siempre esto. Tenés que pilotear dentro de la tormenta y ver que te vaya bien más o menos a vos, pero realmente sabés que no es la manera de vivir en un país normal. Y después tenés políticos y de ahí para abajo. Ayer lo escuchaba al de Morales, es el Sí. de Jujuy. ¿Qué decís? ¿Qué está diciendo? O sea, se entierran, están Sí, cavando sí. su propia tumba, diciendo, No, pero esa gente está blanqueando salvada. que si gana Milei no voy a poder pagar los sueldos. Bueno, no. entonces, Hacé ojalá las cosas gane bien. Milei, porque sos un desastre. Claro. Claro, ¿cómo Claro. vas a depender Del de Estado que gane central. uno u otro? Claro, porque ahí está la coparticipación, hay un montón de No, pero problemas. Jujuy es de la una provincia estructura. productiva. Debería poder tener ingresos propios. Más allá de la estructura de impositiva, Sí, ¿no? sí, o ¿Qué quizás pensás está vos? administrando mal los recursos de la provincia. Seguramente. ¿Vos qué pensás? Toda Argentina tiene el potencial para ser rica, Es verdad. ¿sí? No es Jujuy, es también Formosa, es Corrientes, es Misiones, es Tierra del Fuego, es Santa Cruz, ¿sí? Claro. Provincia que vos mires, provincia que tiene un potencial enorme. incluso. Claro. Ahora, ese potencial se Sí. realiza, ¿sí? Esto es como Vaca Muerta, ¿sí? Que Vaca Muerta todo el mundo habla, no, un montón de petróleo, un montón de gas. Sí, pero está bajo tierra, muchachos. Claro. O sea, y bajo tierra no sirve para nada. Claro. Exacto. Tenemos que poner las condiciones, reglas, para invertir y para que todo ese potencial se transforme en realidad. Ujú. Ujú. ¿Sí? Ahora, eso implica cambiar de modelo económico, ¿sí? Y cambiar de modelo económico es ir a un país razonable, donde el Estado te da un marco de reglas de juego, ¿sí? Con ciertos impuestos razonables, Sí. ¿sí? Y de criterios generales, Ujú. y sobre eso los privados construyen, innovan, invierten. Ujú. Hoy, en cambio, lo que tenés es un Estado que te dice qué precio tenés que poner, Claro. cuál es tu horizonte Sí, de intervienen inversión, todos los sectores. te interviene de manera directa, de manera indirecta, ¿sí? Obvio. Y entonces
realmente la economía argentina no funciona y terminamos en situaciones ya que son, digamos, absurdos totales, ¿sí? Por ejemplo, si uno ve el proyecto de ley de presupuesto 2024 y escucha al ministro Massa, el ministro Massa dijo que el año que viene él iba a hacer una cosa y lo dijo textual, voy a tratar de decirlo lo más textual posible. Él dijo que iba a revaluar la moneda con más exportaciones. Claro. Ok, Sí. Lo dijo. Sí, bien. real. ¿Y? O sea, la moneda argentina se revalúa o se devalúa según si en Argentina llueve o no llueve. Exacto, No, es básicamente. una vergüenza. Eso es lo que dijo Eso el yo ministro. creo, sí lo dijo. Sí, sí, además Y entiendo que fomentar no las entiende lo que exportaciones. está diciendo también. No sé, alguien le dio el discurso y no entendió la dinámica de lo que estaba explicando porque no funciona así. El mundo no funciona así. El mundo no funciona así, la economía no funciona No, así. sí. ¿Sí? Y sin embargo, eso es. ¿Qué nos lleva a lo que habíamos dicho antes? Es, bueno, ok, ¿por qué no lo hacen? Y bueno, a lo mejor porque no comparten el diagnóstico y no comparten esta forma de ver las cosas. ¿Sí? A Sí. lo mejor tienen otra forma de que si vos exportás se revalúa Obvio. la moneda. Acá tengo algunos mensajes, Sí, como el de léemelos. Vicente. La Sí. productividad va a aumentar con el solo hecho de tener una inflación baja, porque actualmente estamos dedicando gran parte del tiempo humano a calcular y compartir los nuevos precios, por citar solo un ejemplo, Sí. también para Con la destrabar CIRA, containers, etcétera. etcétera, etcétera. Y Había después, una- por otro sí. lado, hay otro super chat, o como... Sí, super chat. Es un super chat. Ujú. La inflación, dice Paolo, es un fenómeno monetario dado por el exceso de la oferta de dinero, pero ¿cómo se transmite esa sensación de pérdida de valor de la moneda a la gente para que deje de demandarla? Ok, bueno. A ver. Es ¿Cómo? una pregunta muy teórica. Vos explicale Es cómo una funciona la economía, que no necesariamente es lo que pasa en la realidad a veces. Es una pregunta filosófica. Sí, Claro. es filosófica. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se transmite eso? Bueno, es lo que vemos todos los días. ¿Sí? Exacto. A ver, yo le pregunto a todos los que nos están escuchando acá, Ujú. es amigos, familiares, ¿cuántos billetes tienen en el bolsillo? Ninguno, Ninguno, es verdad. Sí. ninguno. A ver, todos los argentinos, Algo Ap- haces con la plata. algo haces con la plata. Apenas cobras el sueldo, vas al supermercado, ¿sí? O lo pones en un plazo fijo, o compras dólares, o algo haces, pero no te quedas con los pesos. Eso es real, tal cual. Eso es los argentinos que nos dimos cuenta, la plata quema. Exacto. ¿Sí? Lucho dice, acabo de mirar y tengo 650 pesos. Sí, es que es Ahí así. está, es así. Eso es así. Es efectivamente Tal así. cual. Es Menos como de un te lo quedás dólar, me pensando muero. y después te fijás, viste, que decís, a ver cuánto tengo. Yo que no uso billetes físicos, Y- todo el tiempo me doy cuenta que no usás la plata, porque no la Totalmente, o sea, no le das totalmente. valor, o no le das el valor. Pero, y ahí nos metemos quizás un poquito en algo más, no sé si filosófico, pero siempre ponemos obviamente toda la energía y toda la culpabilidad de esto a los gobiernos, obviamente, Ujú. pero también el sector privado ahí como cómplice por omisión o la falta, digamos, de entender que en el largo plazo es mejor, porque he hablado con empresarios, y ustedes me imagino también que tienen como interlocutores a muchos empresarios, que a veces abiertamente te dicen que quieren que gane masa o que eventualmente Porque le sirve el status quo. saben ya manejarse Claro. en este clima tan hostil que les parece hasta incluso peligroso para su negocio que aparezca otro sistema o que surja o emerja otro sistema. Entonces ahí la responsabilidad del sector privado, ¿qué tanto pesa a la hora de seguir en esta decadencia en la cual vivimos? Bueno, a ver. Obviamente, si Argentina está como está, la responsabilidad es compartida. Ok. ¿Sí? Nosotros tenemos un sector privado que demuestra todos los días que tiene una capacidad de innovación, de resiliencia, de resistencia, ¿sí? De adaptación enorme. Ahora, también es cierto que muchas veces lo que se observa es un sector privado que no se termina de comprometer en el asunto Es cierto. público. Es cierto. ¿Sí? Y eso yo creo que hay que mejorarlo en Argentina. ¿Sí? En Argentina tiene que aparecer con muchísima más fuerza lo que se llama, ¿sí? En términos de la ciencia política, la sociedad civil. Ujú. ¿Sí? Es verdad. La Esto sociedad de civil. buscar fiscales. Eso es compromiso de la sociedad civil. Exactamente. La sociedad civil, a través de asociaciones, fundaciones, organizaciones, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que canalizar de una forma institucional intereses, ¿sí? De algunos grupos, ¿sí? Y defender las bases de lo que es nuestro acuerdo social en Argentina, que se llama Constitución Nacional. Ujú. ¿Sí? La Constitución Nacional es muy clara, los principios que nosotros tenemos en Argentina: libertad, república, democracia. ¿sí? Ujú.
necesitamos una sociedad civil más fuerte que los defienda independientemente del gobierno de turno. Claro. ¿Sí? Y ese es el punto. Cuantos más empresarios, cuantas más empresas, cuantos más trabajadores estén comprometidos en eso, mejor nos va a ir. Total, ahí Juan dice, separemos el sector privado entre las grandes empresas y las pymes pymes que mueven el país. Los empresarios prebendarios son los cómplices, las pymes las víctimas. No necesariamente. No necesariamente, Chicos, exacto. Juan, hay gente Hay en cada pyme chanta en seria todos y lados. hay gente en pyme que no saben las cosas que hacen. Los Tal conocemos, te estoy hablando de primera mano. Y también hay gente de empresas grandes que son honestos y que son Sí, de rectos primera. y conocemos, y otros que hacen chanchullos porque le pagan coima al Estado, pues se benefician con licitaciones, etcétera, Obvio. etcétera, etcétera. Hay mucha pregunta de todo tipo, como por ejemplo, una que se repitió en los dos chats, en Twitch y en YouTube. ¿Cómo ves vos el proyecto de dolarizar una economía como la Argentina, que de hecho está muy dolarizada, pero en los papeles hay una clase política que no está tan a favor? Que eso va a generar una discusión. ¿Cómo Por lo eso ven ustedes ellos en la ahorran en fundación? pesos, seguramente. ¿Cómo? Por eso ellos ahorran en pesos. No, seguramente. claramente. Pero bueno, viste que en los políticos a veces discuten esos temas. En la fundación, Sí. ¿cómo lo ven? Ustedes lo deben discutir. Sí, nosotros efectivamente lo hemos discutido mucho. Sí. Nosotros hemos colaborado con los equipos de los diferentes partidos en Sí. sus proyectos de reforma monetaria. ¿Sí? Y acá la realidad es que tenemos que entender lo siguiente. La dolarización es una de las salidas posibles para bajar la inflación en Argentina. Claro. No es la única. Bien. ¿Sí? Y es solamente para eso en este contexto. Y El la déficit no lo elimina la dolarización. Y la dolarización es una herramienta para bajar la inflación y nada más que eso. ¿Sí? No nos va a arreglar los problemas fiscales, Sí. no nos va a arreglar los problemas de deuda, no nos va a arreglar los problemas de competitividad de largo plazo, de crecimiento. ¿Sí? Ahora, agrego una cosa más respecto a lo que decías. Sí. Es, los políticos no lo quieren. Perfecto. Tampoco se quería la dolarización en Ecuador. Ujú. ¿Sí? Casos extremos de reforma monetaria, como puede ser una dolarización o lo que fue en Argentina la convertibilidad, Sí. que es un pasito menos, ocurren cuando vas a una situación inflacionaria límite. Ujú. Yo le Sí. digo a los políticos, ¿no quieren la dolarización? Cambien el rumbo ya. Exacto. Claro. Empiecen a bajar la inflación. Sí, Sí. está bien. Lo que pasa es que el que decide Acá hoy, yo- Sergio Massa, no le da igual, porque él no va a correr el riesgo. O sea, es capaz de asumir el costo político de una explosión por no hacer el trabajo fino que tiene que hacer. Porque lo estamos viendo, está jugando con fuego. Lo de la Absolutamente. hiperinflación es responsabilidad absolutamente de él en este momento. Él podría empezar a desacelerar la indexación y no lo está haciendo. Absolutamente. Y después hay otra pregunta relacionada con Santiago, que ya la hizo antes. Quiero entender el tema del rescate del ELIX y lo que explica Milei. ¿Podés preguntar eso, Juli? ¿Vos le podés explicar simple cómo sería un eventual rescate de las LELIC para cerrar el banco, que es lo que él explicó? ¿Lo escuchaste alguna vez? Ok, a ver. Es bastante Acá técnico, así que préstenle atención y no lo hacen hablar de nuevo, Eugenia. Dale. voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Hoy el Banco Central, ¿sí?, tiene pasivos. ¿Sí? Pasivos, pensémoslos como deuda. Deuda que paga interés, que son las LELIQs, y deuda que no paga interés, que son los pesos, ¿sí?, la base monetaria que está en circulación. El Banco Central, esa deuda, si quiere dolarizar, la tiene que rescatar, ¿sí?, la tiene que cambiar por dólares. ¿Cuáles son las formas de rescatar esa deuda? Bueno, hay que conseguir dólares. Exacto. Y ese es el punto. Claro, porque el Banco Central le debe a los bancos, que a su vez los bancos nos deben a todos nosotros a través de los plazos fijos, por ejemplo. Entonces hay que suplantar ese dinero que está adeudado por dinero fresco para poder... es como cuando ustedes devuelven una tarjeta de crédito y hay que pagarla para cerrarla. O te la cierran pero la tenés que pagar. Un poco así. Bien. Exactamente. Ahora, el Banco Central, eso es el lado de los pasivos. Exacto. ¿Sí? Del otro lado tiene activos. Sí. ¿Sí? Y entonces, una de las cosas que uno ve es, bueno, esos activos, ¿sí?, que están anotados ahí en el Banco Central, los podés empezar a usar, ¿sí?, de alguna forma para rescatar a los pasivos. ¿Sí? ¿Cuál otra forma sería? Bueno, ok, no usemos los activos del Banco Central, ¿sí?, busquemos financiamiento nuevo, Claro. ¿sí?, en dólares va a tener que ser. Sí. ¿Sí? Y esos son los dos grandes caminos. Es o usás parte de los activos que tenés que tengan valor, Ujú. o apuntás a conseguir financiamiento nuevo. Ujú.
Y acá me gustaría agregar una cosa que va por fuera de la dolarización, ¿sí? Que es, hoy en Argentina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay pocos pesos en circulación, ¿sí? Y hay muchas LELIQs. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque los argentinos no queremos los pesos. exacto. ¿Sí? Los pesos nos queman. Y entonces los queremos tener invertidos, por ejemplo, en plazos fijos y cosas En por el billete, en estilo. money market, etcétera. Ujú. Exacto. Ahora, en una economía que baja la inflación, ¿qué es lo que pasa? Los argentinos vamos a querer tener más pesos en el bolsillo. Sí, ¿Sí? Vamos a normalizar lo que se llama nuestra demanda de dinero. Y eso le permite al Banco Central hacer algo que es, ok, cambiar las LELIQs por dinero. claro. ¿Sí? Entonces, bajás el stock de LELIQs, ¿sí? A cambio de una demanda de dinero que se recupera. Bien. ¿Sí? Esa sería una salida virtuosa de todo esto. ¿Sí? Pero para que eso ocurra, necesitas un gobierno con credibilidad, que haga reformas, ¿sí? Que cambie las expectativas hacia adelante, nada de lo que está ocurriendo en este momento. Claro. Gary Bien, Williams interesante. te dice, ¿se olvidan de la inflación en dólares de los 90 con Cavallo? Las empresas privatizadas y todo el cuentito liberal, ya lo vimos y nos hundió en la pobreza, el desempleo y la desindustrialización. Evidentemente Gary Williams vota a Massa, porque si no, no Con diría apellidos eso. de terror igual que votar No, a pero Massa. es Pero muy bueno. importante. A ver, Pero eso- déjalo responder a Eugenio. Pero está pésimo, o sea, lo que dice igual. Bueno, déjalo que lo responda Eugenio, a ver, dale. Todas No, las pero indicadores son es peores muy ahora. importante lo que dice porque es la visión de gran parte de los argentinos. Sí, por falta, yo creo que también por falta de educación financiera / económica, pero decime vos por qué vos crees que es importante aclarar. Es muy importante aclarar, ¿sí? Porque acá lo que nosotros tenemos que entender es que muchas veces se asocia lo que fue, por ejemplo, el régimen de convertibilidad, ¿sí? Con lo que fue después el estallido del 2001-2002. Sí, ¿Sí? Y la realidad es que esto nos retrotrae a algo que acabamos de decir, que es sí, vos, el régimen monetario que vos pones, sí, ¿sí? Que en su momento fue la convertibilidad y ahora justo estamos hablando de dolarización, sí, no te arregla la vida. ¿Sí? Vos podés tener un régimen monetario de dolarización, convertibilidad, que te baja la inflación, sí, la convertibilidad bajó la inflación, sí. Ujú. pero si sos un desastre en todo lo demás, Ujú. no te cierran las cosas. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que le pasó a Argentina. ¿Sí? Vos tenías un régimen monetario muy exitoso en bajarte la inflación, pero todo lo que le pusiste alrededor era inconsistente con ese régimen monetario. Ujú. Y terminó mal. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Sí? Que es lo que, por ejemplo, hay cantidad de papers sobre el tema, ¿sí? Estudios y compañía, y la experiencia argentina nos lo demuestra siempre. Necesitas una coordinación entre lo que hace el Tesoro, ¿sí? Lo que hace el Fisco y lo que hace el Banco Central. No puede ir uno corriendo a 100 km por hora para la derecha y el otro en una Ferrari a 300 km por hora para la izquierda. ¿Sí? Eso no cierra. ¿Sí? Ahora, no por eso tenemos que abandonar las ideas que sí funcionan. Claro. Ujú. ¿Sí? Ese es el punto que yo quiero hacer. ¿Sí? Hay ideas que sí funcionan y tienen resultados buenos, ¿sí? Y que no por eso hay que abandonarlas, ¿sí? Porque se hayan dado en un contexto en el cual, digamos, no eran consistentes. Claro. ¿Sí? Marcelo dice, no subestimen los 90, trajeron mucho desempleo y tengo educación financiera. Marcelo, si tenés educación financiera no estarías diciendo lo que estás diciendo, porque durante 10 años no tuvimos inflación. Y además el desempleo llegó después con la especificación asimétrica y la salida de la Y convertibilidad. ahí alguien le responde a Williams, Sí. dice, la inflación fue el comienzo y nunca bajás la inflación enseguida. Ese rezago tardó 18 meses. Sí, tardamos Después- casi 2 años en que... tardamos. El Hasta gobierno incluso tardó. hubo deflación en el 98 y Sí. pobreza había, pero 22% menos que ahora. Que Sí. eso es lo más gráfico, Sí, sí, digamos, sí, de sí, todo sí. esto. Cuando dicen que aumentó el desempleo y la pobreza, hoy estamos muchísimo peor que hace 25 No, años. bueno, sí. Agrego una cosa más para Dale. hablar de la inflación del principio de la convertibilidad. Yo hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es uno de los precios más atrasados hoy en Argentina? Uno de tantos. Uno de tantos. El salario. Ujú. El salario es uno de los precios en dólares más atrasado en Argentina. Sí. Entonces, cuando vos normalizás la economía, ¿qué tiene que hacer los salarios en Sí. dólares? Se tienen que recuperar. Ujú. Claro. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó al principio de los 90. Argentina tenía un salario en dólares de Sí. menos de $200 con la hiperinflación y pasamos de un salario de menos de $200 a uno de $1.000, $1.200. Eso es parte de la suba de precios, ¿sí? Que es distinto de la inflación. ¿sí? Ujú. Tenemos que distinguir suba de precios de inflación. Ujú.
La inflación es la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. Con la convertibilidad no hubo pérdida de poder adquisitivo. Claro. Ese es un punto. Y el otro dato es que dice no había inversión. Al contrario, chicos, en los 90, salvando los años en que no tuvimos equilibrios en las variables más importantes, hubo una lluvia de inversiones. Se hizo la Panamericana entera. Todas las telecomunicaciones las tenemos hoy gracias a esa infraestructura que se desarrolló en los 90. Tenemos electricidad gracias al tendido de red. Menem lo hizo. Pero es ¿Te así, acordás la nos puede publicidad? gustar o no, Era pero eso bueno. pasó y estamos usufructuando esa infraestructura de todos los sectores, ¿o no? Gary dice, ¿se olvidan de los retiros voluntarios? Ahí comenzaron los piquetes por el desempleo y la pobreza Pero extrema. Gary, eso Chicos, fue cuando yo lo viví. eso fue en 2000, no fue en los 90, así que ya. Pero cambiemos de suponete tema. que empezó antes porque en pico truncado, Sí, me bueno, acuerdo, en el 96, que pero era prendían una cosa- gomas y qué sé yo, pero realmente no fue del todo bueno, muy bien lo explicaba recién Eugenio, digamos, no es que fue el modelo ideal. No estamos Había cosas que defendiendo la estaban convertibilidad. bien Lo que y estamos cosas que diciendo es estaban que estamos hablando de la convertibilidad como si fuera la crisis que tuvo la Argentina para no olvidar y no estamos mirando el presente. Por favor, les pido. Hoy estamos con variables económicas mucho peor que la de esa época. Contalo vos. Sí, muchísimo peor. A ver, Mucho peor. hoy variable económica que uno ve en Argentina es variable económica que está cerca de su peor registro histórico. ¿Sí? Inflación, poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? Lo que es el salario informal, ¿sí? De los trabajadores más vulnerables, totalmente destruido. La cantidad de empleo registrado estancada desde hace más de 10 años. ¿Sí? Cantidad de empresas en Argentina también estancado desde hace más de 10 años. Sí. ¿Sí? Niveles de inversión como porcentaje del PBI inconsistentes con que la economía crezca, o sea, con estos niveles de inversión la economía no va a crecer. ¿Sí? Y encima, todo esto lo tenemos con inflación y distorsiones abajo de la alfombra. Ujú. ¿Sí? Que ese es el principal problema que hoy tenemos. ¿Sí? Hoy los argentinos, ¿esta es la inflación verdadera que estamos teniendo? Sí. No, no es, porque el gobierno te regula el precio de esto, el precio del otro. Claro. ¿Sí? Entonces, la verdadera inflación, también nosotros la tenemos que entender, que la estamos viendo en el desabastecimiento, en que vos vayas a un hospital y no te puedan atender porque no hay insumos. Claro. ¿Sí? Hoy te tenés que reemplazar la cadera a una persona. Conozco una persona cercana a mi familia que se cayó. Dios. Le tienen que hacer una operación de cadera, como pasa a cierta edad. No hay prótesis. No hay. No hay. Hace 10 días que está internado en cama. Bueno, una silla de rueda eléctrica, Sí, pero tampoco. no se puede levantar. Y- No, bueno, porque tampoco hay. ¿Entendés? Silla de rueda común. Eléctrica, anda a buscarla. Ay, Dios. Pero digo, esas Qué cosas país. que nos generan este nerviosismo y nos reímos porque es una desgracia, No, obvio, me te río lleva a para pensar no que llorar. no podemos estar peor. Y sí, y sin embargo podemos. ¿O no? Obviamente que podemos. ¿Y ¿Sí? cuál es el riesgo máximo, digamos? ¿Podemos vivir una crisis, no sé, el Rodrigazo? Nosotros obviamente no habíamos nacido ninguno de los tres que está acá, pero ese tipo de crisis extremas, ¿podemos llegar a esa situación? ¿O eventualmente hay condiciones, experiencia y demás para decir, bueno, lo vamos a evitar por... Nadie lo sabe, ¿no? Experiencia tenemos de sobra. Bueno, por eso lo digo. Claro. Experiencia y de sobra. Mira, ahí Joan Locke dice algo que es interesante porque lo acabamos de discutir al principio. No sé en qué país vive este pibe, debe ser vos o vos, no sé cuál. Yo también lo Yo en digo. Argentina. El fin de salí en auto y estaba todo explotado, no había lugar en bares ni restaurantes. Joan Locke, yo te cuento una cosa. Antes de una hiperinflación se ve este derrame en el consumo. Entonces, si vos solamente estás viendo esa partecita, esa foto tan chiquitita, no podés ver el panorama completo. Estás viendo un fotograma de la película. Bueno, no es la realidad la que estás viendo. O sea, nosotros vivimos en el país en el que vos no vivís o creés que vivís y no vivís. Pero por esto que decían antes, digamos, justamente te querés sacar de encima de los pesos y haces cualquier cosa con tal de sacarte, incluso consumiéndonos. Te lo dicen los empresarios, que venden cerveza en su momento. Me acuerdo un caso muy icónico de una cervecería, pasó cuando también ya en 2014 Kicillof había devaluado Sí. y pasaba ya algo similar con una inflación mucho más baja que la actual. Sí. Y te decían, nosotros no damos abasto porque los jóvenes no tienen capacidad de ahorro, ven que los pesos les queman y vienen a tomar cerveza con los amigos, entonces como Claro. que buscan un placer inmediato por Sí. encima de lo que sería el placer futuro o la Es lo que satisfacción dice futura. Kiko, dice, eso se llama ilusión monetaria. Es eso. Uno cree que tiene plata porque le aumentaron el sueldo en 5.000, 10.000, 20.000 pesos, pero lo dolarizás tenés menos. Absolutamente. Y tenés Bien. menos en poder adquisitivo. Exacto, Sí. A ver, que va cayendo. los bonos, los refuerzos que da el gobierno. Cada vez los tiene que dar más seguido. Ahora está dando refuerzos cada 15 días. Claro. ¿Eso por qué es? Porque das un refuerzo o anunciás un refuerzo y a Quedaste los atrás 15, otra vez. Claro, y a los Claro. 15 días ya estás otra vez, te quedaste corto,
por la aceleración inflacionaria. Sí. ¿Sí? A ver, Ahí dice Alexis, mira, hay que explicarle a la gente como tontos e ignorantes que son, díganle qué es como una tarjeta de crédito. Claro, cada cosa, porque es cierto que hay gente que no interpreta lo técnico, pero es importante saber que si vos mantenés un status quo como el actual, con déficit fiscal histórico y funcionarios que, no digo en todos los casos, pero en muchos, que se roban patrimonio nacional de parte de los impuestos, de la deuda y demás, las futuras generaciones no tienen oportunidades. No las van a tener. Vos ibas a decir algo, te interrumpí. No, y no son solo las futuras generaciones. ¿Sí? A ver, nosotros miremos los números de pobreza en Argentina. ¿Sí? Miremos los números de pobreza de los últimos 4 años. Claro. Datos oficiales del INDEC. Ujú. Pobreza, diciembre de 2019, segundo semestre de 2019, 35% del país. Sí. Hoy, estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella, ¿sí? 42%. Sí. Son 7 puntos más, pero sobre una población que creció. Ujú. ¿Sí? Si nosotros ajustamos, estamos hablando de 3 millones y pico más de pobres. ¿Sí? 3 millones de pobres. Ujú. ¿Sí? Tomemos dimensión de lo que es eso. Claro. Sí, sí, Esos son obvio. los resultados de esta política económica, de este modelo económico. Es cada vez más pobreza, es cada vez menos oportunidades, cada vez menos crédito. Gente que, ok, aspiramos a ir a tomarnos una cerveza con los amigos el fin de semana, pero ni siquiera se nos ocurre Comprar pensar en una casa propia. Claro, olvídate. ¿Sí? Sí. Pasamos de la casa al auto, del auto a la moto, de la moto Al consumo diario. al consumo supermercado, hormiga, sí. y del supermercado pasamos a tomarnos una cerveza el fin de semana con amigos. Terrible. Y entendamos que esto puede seguir empeorando. Seguro. ¿Sí? O sea, si seguimos por este camino, seguimos empeorando. Totalmente. Basta con ver el caso venezolano. Venezuela, sueldo en dólares, 20, 30, 40, 50 dólares según el mes que agarren. ¿Sí? Es- Sí. No, ahí hay mucha pregunta irónica o mucha pregunta retórica, pero por ejemplo, acá hay alguien de Venezuela que evidentemente vive en Argentina y se recuerdo en mi querida Venezuela en 2017 tenía $100 en la cuenta. $15 era en ese momento el salario mínimo. Pero no había carne, ni proteínas, ni carbohidratos en el supermercado. Claro, ¿de qué te sirve ganar bien si vivís en un país devastado? Pues eso también. Hay gente que le va bien y dice, bueno, yo voto a Massa si a mí me va bien. Sí, cuando veas toda la gente pidiendo en la calle, vamos a ver si te gusta vivir en ese país, porque es un poco así. Absolutamente. Según la teoría financiera, altas inflaciones, altas tasas conllevan a inversión a corto plazo, consumo desmedido y cero ahorro, que aceleran el proceso inflacionario. Se acaba el crédito y todo es incertidumbre a corto plazo. Sí, es así, es así. Es un poco el manual de estilo de economista liberal sería, porque si no, el keynesiano lo ve de otra manera. Sí, yo te diría otra, pero ya es también filosófico, ¿no? Casi. Ya no hay más economistas full keynesianos, Es verdad. full liberales. Es verdad eso. Sí, la teoría económica, hay cosas que las tenemos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Seguir financiando déficit fiscal con maquinita y eso no te lo defiende ni un keynesiano, ni un liberal, ni No. cualquier escuela económica. ¿Sí? Todos saben que termina mal. Claro, claro. Acá están discutiendo en lo voy a dejar a Twitch, al chat, pues se están matando entre ellos, así que no vamos a entrar. A ver si hay alguna pregunta acá. ¿Qué piensan que para un argentino promedio es vivir bien? Pregunta Eso es Franco. una buena pregunta, porque Porque también también es verdad. hablamos de índices de pobreza en base a nivel de ingresos. Pero si vos analizás todo el encuadre de lo que significa vivir dignamente, la pobreza puede estar mucho más arriba. Hay gente que vive muy mal, incluso con 2 trabajos, y hace malabares para llegar a fin de mes, no tiene casa propia, no tiene patrimonio. Vive el día a día, y es la realidad de muchísimos argentinos que quizás para el indicador del INDEC no son pobres, Claro. pero te quiero ver en esos zapatos toda tu vida, corriendo siempre detrás del mango. Es jodidísimo. Acá tenemos Pensarlo, mucha gente- digo, como calidad de vida. Sí, mucha gente venezolana. Dice Gaby, yo soy docente, me comenta, no, ella no es venezolana, me comenta una amiga venezolana que los docentes cobran $3.50 por mes. Bueno, claro, vivís en una economía. ¿Cómo está la economía de Venezuela? No tiene ninguna variable en orden. Ninguna. El último dato que publicó Oficial Venezuela es de 2013. Bueno, claro, olvídate. Todo lo demás lo tenés que creer de los economistas privados que pueden hacer algo de su trabajo, porque ni siquiera tienen la libertad. Exactamente. A ver. Y entendamos que es el norte de este modelo económico. ¿Sí? Claro. Digámoslo claramente. El norte de este modelo económico es eso. Sí, ¿Sí? Lo podemos cambiar. ¿Sí? Estamos a tiempo todavía. sí, 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 sí. Pero lo tenemos que hacer.
Claro, Paula dice, se vive muy mal en la Argentina pese a que a algunos nos va un poquito mejor. Y poquito mejor le hace, podemos tomarnos una cerveza. Claro, sí. Darkhawk dice, bueno, no votemos y dejemos que sean los que necesitamos realmente lo que elijan. ¿Querés ver quién gana? Claro. Yo no sé quién va a ganar. La verdad que las encuestas están muy, si quieren, yo creo que están sesgadas porque la gente tampoco dice abiertamente a quién vota o cambia el voto todo el tiempo. Pero va a depender mucho de lo que pase en materia económica en la semana anterior a la elección. Así como faltó nafta, puede pasar cualquier otra cosa y la gente puede enojarse o dejar de enojarse. Sí. ¿Vos qué pensás del mercado de cambios una semana previa a la elección? ¿Va a haber otra vez una subida tendiendo a que la gente se dolariza? Es probable, sí. A ver, la elección, lo que nos está en este momento son dos rumbos Sí, muy distintos. sí, Sí, muy distintos. Y ante la incertidumbre, el argentino trata de cubrirse de alguna forma siempre. sí. ¿Sí? Es cierto también que el gobierno está teniendo un flujo de dólares un poquito más fuerte Es verdad, después ahora. de que hicieron el salto en el tipo de cambio. Sí. Pasó sin pena ni gloria. Pasaron el tipo de cambio de 3.50 a 500 para todas las exportaciones. Sí, Y nadie lo tomó como que eso era una es devaluación. una devaluación. Pero bueno, Encubierta, pero una devaluación al fin. este, Lo que pasa es que había habido una devaluación, de hecho, anterior con los tipos de cambio financieros. Entonces el público no lo está notando ahora. exactamente. Ahora, eso no implica que no se vaya a notar en la góndola. Exactamente. Ujú. Y el mes que viene puede ser fatal, porque ahora estamos viendo una inflación de 2 dígitos. A comprar pan dulces. No, yo creo que sí. Hay gente que está pensando en Ahora. hacer una mega cena de Navidad o Año Nuevo, compre ya. Porque en noviembre y diciembre Yo dije- los precios... ¿Hace cuánto que te dije? Hace 2 Sí. meses compren los regalos, Sí, chicos. vos lo hiciste. Yo lo Él hice ahorró algunos. comprando regalos de Navidad. Pero en me los octubre. regalé para mí igual, no, Claro. no voy a dar nada. No, pero realmente es complicado, muy complicado. Bueno, lo que podemos hacer, gracias por venir, porque Un nos lujo. quedamos sin tiempo, pero lo que podemos hacer es que después de las elecciones vuelvas a venir y me hagas un análisis de lo que va a venir, porque ahí vamos a saber qué política económica tenemos que mirar. Totalmente. Dale. Ese va a ser el desafío. ¿Están trabajando en escenarios ustedes? Nosotros estamos trabajando en escenarios. Te diría, estamos como mínimo... Apocalípticos. No, por favor. El optimismo es lo último que se pierde. La esperanza Ok. es lo último que se Bien. pierde. Acá estamos. Mira, gran entrevista, invítelo de nuevo, dice Adam Smith, que vive en Estados Unidos, by the way. Sí. Gracias por participar, chicos. Gracias digno. a todos. Que mande unos dólares. No va a venir después, dice este chico que está chateando en Twitch y que pobre, no tiene mucha idea de economía. Pero 2.600 mortales mirándonos en YouTube sí. solamente. Gracias por participar, de verdad. Son las 4:57, nos vamos. Viene Alejandro Fantino en un minuto nomás. Quédense y gracias por venir, Eugenio. Por favor. Hasta la próxima.